Hola, hola Bladers, hoy os traigo un top 5 mejores base, esta vez de tipo defensa, de Beyblade GT o Rise, como prefieráis llamarle. Hay que comentar que los base que aparecen en este vídeo son base que han aparecido en el anime, y por tanto también de combo stock. Así que no he tenido en cuenta base que aparecen en random boosters, que sean de premio o con piezas diferentes que les han puesto para ese random booster en específico. Solo aparecen los del anime en este top, así que vamos a ello, empecemos. Top número 5. Y en el puesto número 5, bueno, tenemos un Bey que no llega a ser del todo defensivo, pero como tenía que llegar a 5 para poder hacer el vídeo, porque 4 como que se me queda un poco corto, pues al final he puesto el Rock Dragon, que estuvo diseñado, pensado el ring que tiene para ámbito defensivo, como sabéis, al igual que tiene el de ataque y también tiene el de estamina. Entonces, pues lo he decidido poner. Aquí en el desglose de piezas podemos ver que tiene el chip de dragón, el primero, el peso Zang, la base Rock, de disco tenemos el Sting, que tiene como esa especie de amortiguador, y de driver la Charge. Ahora vamos a ver un ejemplo de batalla de este Rock Dragon. Top número 4. Y en el puesto número 4 tenemos a Bushin Ashura, o Ashindra, como se denominaría en el sistema de Hasbro, el compañero de Dante en las victorias. Aquí en el desglose de piezas podemos ver que tiene el chip de Ashura, obviamente, tenemos de peso el Ten, de Layer Verse, el Bushin, del Porce Disco, el Hurricane y el Driver Keep. Algo curioso de este Bey es el disco Hurricane, que tiene esa especie de frame que es de giro libre, como podemos ver, que se supone que ayuda a repeler los ataques de los enemigos, aunque luego en batalla tampoco resulta tan efectivo como nos pensamos. Pues está en este puesto. Y ahora vayamos a ver los combates de prueba de este BI. Y pasemos al número 3. Top número 3. Y en el puesto número 3 tenemos a Dread Bahamut o Dusk Ball, que es como se conoce en el sistema de Hasbro, que lo componen por estas piezas. Tenemos el Gachinko Chip, que es Bahamut obviamente. Después tenemos el peso, que no es ningún peso. Tenemos la Gen, que es una gema, por así decirlo, o con la traducción cutre, que es básicamente una pieza de plástico que impide que buste tan fácilmente, ya que tiene como un escalón, como podemos ver en el vídeo, que pues evita que el disco pase por ahí. La contrapartida es que al no llevar un peso y llevar la Gen, pues le baja bastante el peso y hace que sea bastante fácil de sacar del estadio. Por eso he decidido ponerlo en este puesto y no más arriba. Después tenemos de disco el número 7 con el frame Wall y tenemos Orbit Metal. Una característica de esta base es que según avanzan los dientes, las zonas verdes se vuelven más circulares. También llega a un punto que si le dan fuerte puede recuperar un golpe. No es mucho, pero es algo. Así que no deberemos preocuparnos mucho porque este bello está allí. Y ahora veamos cómo se defiende en batalla contra este Spryzen, porque es uno de los mejores base de GT con ese pedazo rubber y por algo está prohibido en tantos torneos. Y ahora pasemos ya con el número 2. Top número 2. Y en el puesto número 2 tenemos a Big Bang Genesis, que las piezas por las que lo componen son la armadura que tiene en el layer, el disco número 0 y la Yard Metal. Como podemos ver, la armadura se puede quitar y poner a sus predecesores, como sería el anterior Genesis o Apocalypse. Básicamente los del sistema Mugen Lock System, estos de que pueden dar vueltas y vueltas y vueltas sin estallar si no le das en el punto correcto. Como podemos ver en el vídeo, le tienes que dar a los dos puntitos a la vez para que pueda estallar, así que es un bait bastante bueno por esa característica. Aparte que gracias a la armadura pues ayuda a ganarle un poco de peso, y no necesita peso en sí porque ya lo tiene pegado, por así decirlo, en el layer. Por algo está en el puesto número 2, y ahora vamos a ver pues cómo se defiende en batalla. Top número 1. Y en el podio, en el puesto número 1, tenemos a Regalia Genesis, que es bastante bueno, sobre todo por su driver a pilas, al igual que Imperial Dragon, que no es otro que el driver Hybrid. Es una sola pieza, no necesita disco porque ya tiene como el arito ese de metal que se podría contar, y tiene el mismo
funcionamiento que Big Bang, en el sentido del Mugen Lock System, que por mucho que le pegues va dando vueltas hasta que le des en los puntos icónicos y cuando está en la zona roja, como podemos ver. Y a este Bey, aunque este es el combo stock, que es lo que estamos evaluando, hay que decir que si le sumamos la armadura de Big Bang puede llegar casi a los 70 gramos, que eso para ser GT es bastante pesado. Y ahora vemos cómo se desenvuelve en batalla con ese driver loco a pilas, que madre mía, a veces te la lía en un momento. Y bueno, eso es todo, Bladers. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis comentar qué tipo de Beyblade y qué temporada queréis ver en el siguiente vídeo. Y eso es todo. Y hasta la próxima, Bladers. Adiós.